Hablemos del desarrollo del corazón. Empecemos en la tercera semana de desarrollo embrionario. Nuestro corazón se va a originar del área cardiogénica primaria que está justo delante de la membrana orofaringeal y es mesodermo esplácnico. Este mesodermo esplácnico va a dar origen a nuestro tubo cardíaco, que todavía en la tercera semana no estará dentro del celoma intraembrionario. En la tercera semana los cardiocitos van a empezar a tener un movimiento no coordinado. También es importante decir que del septo transverso, que es igual mesodermo esplácnico, se va a dar origen al diafragma, que va a ser una invaginación en el corazón gracias al plegamiento del embrión. Ahora vayamos a la cuarta semana. En la cuarta semana vamos a tener que nuestro tubo cardíaco ha crecido un poco y se ha alargado, pero en realidad son dos tubos cardíacos que están unidos a las dos aortas dorsales que eventualmente gracias a la tubulación se van a unir dándonos origen de un solo tubo cardíaco. En la cuarta semana los cardiocitos ya van a empezar a bombear sangre. ¿Por qué? Porque tenemos dos áreas del tubo cardíaco, que es el área cefálica y el área caudal. Por el área caudal va a entrar la sangre y gracias al movimiento ondulado de los cardiocitos saldrá por el área cefálica. También en la cuarta semana nuestro corazón ya va a estar dentro del celoma intraembrionario. Bueno, tenemos que de la cuarta semana nuestro tubo cardíaco ha crecido y se ha alargado. Y entonces nuestro tubo cardíaco nos va a dar origen a las distintas cavidades del corazón que conocemos como en nuestro corazón ya de adultos. Entonces empecemos con el saco aórtico. Nuestro saco aórtico va a estar comunicado con las aortas dorsales mediante los arcos aórticos y como son dos salidas, pues hay dos arcos aórticos. Después tenemos que el tronco arterioso va a estar comunicado con el bulbus cordis mediante la región troncoconal. El bulbus cordis nos va a dar origen al ventrículo derecho y este bulbus cordis va a estar comunicado con el ventrículo primitivo mediante el surco bulboventricular. Los surcos del tubo cardíaco es una invaginación del mismo tubo. Nuestro ventrículo primitivo nos va a dar origen a nuestro ventrículo izquierdo y este ventrículo primitivo está comunicado con la aurícula primitiva mediante el canal atrioventricular o canal AB. Esta aurícula primitiva nos va a dar origen a nuestros dos atrios, el derecho y el izquierdo, y va a estar comunicado con el seno venoso. Este seno venoso, gracias a este seno venoso, es que el tubo cardíaco recibe sangre, ya que nuestro seno venoso tiene unas astas. Estas astas son la vena vitelina, la vena umbilical y la vena cardinal común, y como ya mencioné, por el movimiento ondulado de los cardiocitos sube la sangre. Entonces tenemos aquí en morado el flujo sanguíneo. Sube por las astas, llega a la aurícula primitiva, pasa al canal AB, pasa por el ventrículo primitivo, el surco bulboventricular, el bulbus cordis, la región troncoconal, el tronco arterioso y sale por la expansión del saco aórtico. Es importante decir que este seno venoso nos va a dar origen a la desembocadura de las cavas y a la presión visceral del pericardio, que es el epicardio. También es importante decir que el mesodermo que forma nuestro tubo cardíaco va a dar origen al endocardio y también va a dar origen a la gelatina cardíaca, que después va a ser invadida por los miocitos. Cuando el tubo cardíaco está en plegamiento se llama asa cardíaca y este plegamiento ocurre en la dirección opuesta a las manecillas del reloj y se los voy a explicar con mi brazo. Vamos a tener que el seno venoso van a ser mis dedos. Por aquí el tubo va a recibir la sangre de las venas y se va a conectar con el atrio primitivo, que es la palma de mi mano. Después está el antebrazo, que va a ser el ventrículo primitivo, mi bíceps va a ser el bulbo cardíaco y al final mi hombro va a ser la zona troncoconal. Mi bulbo cardíaco va a crecer y se va a dirigir hacia adelante y hacia ventral, provocando que el ventrículo se dirija a la izquierda junto con el atrio y el seno, que se irán cefálicamente. Después el atrio y el seno se van a doblar hacia adentro colocándose por detrás. El atrio primitivo se va a terminar trepando por el bulbus cordis y por el ventrículo, haciendo que quede hacia arriba. El bulbus cordis va a crecer y se va hacia ventral y un poco caudal, haciendo que el ventrículo primitivo se empuje hacia arriba y hacia la izquierda. Después, la porción más caudal, que es el atrio primitivo, y el seno venoso se van a dirigir hacia posterior y van a subir colocándose por detrás del bulbus y el ventrículo.
En el centro del corazón empiezan a crecer unas estructuras de la misma gelatina cardíaca, los cuales se llaman cojinetes endocárdicos. Estos cojinetes endocárdicos empiezan a crecer de la pared hacia el centro del corazón. La parte posterior y la parte anterior se fusionan, lo cual crea el tabique atrioventricular. Esto nos da nuestra primera división, corazón derecho y corazón izquierdo. Ya que tenemos a nuestro tabique atrioventricular, en la parte más cefálica de nuestro corazón y hacia caudal empieza a crecer otra estructura, la cual se llama septum primum. Este septum primum intenta tocar a nuestro tabique atrioventricular, pero no lo logra, lo cual deja un agujero que se llama ostium primum. Este ostium primum se empieza a llenar de las mismas células que formaron al septum primum y se rellena por completo. Luego, gracias a la apoptosis, empiezan a generarse pequeños agujeros, lo cual van a generar un gran agujero que se llama nuestro ostium secundum. A la derecha de nuestro corazón se va a empezar a formar otra estructura, igual de cefálica a caudal, que se llama nuestro septum secundum. Este septum secundum también tendrá otro agujero, que se llama foramen ovale. Nuestra sangre va a llegar al atrio derecho, va a atravesar nuestro foramen ovale, va a atravesar nuestra lengüeta, luego nuestro ostium secundum para llegar a nuestro atrio izquierdo. Esto va a permitir el flujo unidireccional de la sangre. Nuestra lengüeta, que es creada por nuestro septum primum, va a impedir que la sangre regrese del atrio izquierdo a nuestro atrio derecho. Ya tenemos a nuestros atrios divididos. Ahora para nuestros ventrículos. Desde el miocardio se va a generar otra división. Desde nuestro ápex ventricular va a empezar a crecer otra estructura cefálicamente que intentará llegar a nuestro tabique atrioventricular. Esta se llama tabique interventricular, pero es la porción muscular porque la porción membranosa es la cual llenará este espacio entre el tabique atrioventricular y el tabique interventricular. De este mismo miocardio se forman las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Para finalizar, regresemos a nuestros cojinetes endocárdicos. Sabemos que forman a nuestro tabique atrioventricular, pero también estos mismos cojinetes nos van a formar a nuestras válvulas cardíacas. Ahora vamos a hablar sobre cómo la aorta ascendente se va a separar del tronco pulmonar gracias a estas células de la cresta neural. Todo esto va a ocurrir en la región troncoconal, que conecta al corazón primitivo con los arcos aórticos. Entonces, vamos a iniciar hablando de cómo se forma el tabique aórtico pulmonar. Primero, las células de la cresta neural van a llegar desde el ectodermo y se van a acomodar en la porción interior de esta región troncoconal y van a formar a las crestas troncoconales. Estas crestas troncoconales se van a enrollar y van a formar una hélice, ¿ok? Y luego estas crestas troncoconales se van a fusionar y van a formar al tabique aórtico pulmonar. Y gracias a esto se va a dividir la aorta, que está conectada al ventrículo izquierdo, y el tronco pulmonar, que está conectada al ventrículo derecho. Este tabique aórtico pulmonar va a dar un giro de 180 grados y va a hacer que la aorta quede posterior y a la derecha y el tronco pulmonar quede anterior y a la izquierda. Entonces, estas células de la cresta neural son súper importantes porque pues, nos ayudan a separar a las grandes arterias y nos van a ayudar a formar la porción membranosa del tabique interventricular. ¿Y cómo esto va a ocurrir? Pues el tabique aórtico pulmonar va a descender y se va a unir a la porción anterior de este septo interventricular en su porción muscular y en la porción posterior se va a unir al septo atrioventricular. Y también en esta área, gracias al tabique aórtico pulmonar, se van a formar las válvulas semilunares, esta área. Entonces, ahora tenemos que el septo interventricular tiene tres porciones. Una porción muscular, que se originó del miocardio, del piso de los ventrículos, y una porción membranosa que se originó gracias a la unión de este tabique aórtico pulmonar con el septo interventricular y el septo atrioventricular. Si estas células de la cresta neural no migran bien ni se diferencian correctamente, pueden ocasionar diferentes malformaciones congénitas como la tetralogía de Fallot, el tronco arterioso persistente y la transposición de los grandes vasos, que hablaremos después.
Vamos a hablar de la transposición de los grandes vasos, que es una enfermedad congénita cianógena, lo que significa que el bebé nace con la piel azulada por la falta de oxígeno en la sangre. Y esto es porque normalmente tenemos que el corazón forma un circuito cruzado. La sangre va a los pulmones, se oxigena y después va a todo el cuerpo. Pero en esta enfermedad las arterias están invertidas. En la imagen vemos cómo la aorta está conectada al ventrículo derecho, que lleva sangre desoxigenada, y la arteria pulmonar pues está conectada al ventrículo izquierdo, que contiene sangre oxigenada. Y pues esto está mal, lo que resulta que la sangre oxigenada solo está circulando por los pulmones y la desoxigenada por todo el cuerpo. Y es por eso que el bebé no está recibiendo el oxígeno necesario. Y esto ocurre porque hay una falla en el giro del tabique aórtico pulmonar durante el desarrollo embrionario. En lugar de girar los 180 grados, se va a quedar recto y va a conectar mal a las arterias. Y esto resulta en que se necesita una cirugía para reconectar las arterias a su lugar y pues que se restaure todo el circuito del corazón, permitiendo que el oxígeno llegue bien a todo el cuerpo. Ahora les presento una cardiopatía congénita cianógena llamada ectopia cordis. Se trata de un defecto en el que el corazón se desarrolla fuera del tórax, ya sea de manera parcial o completa. Es una condición extremadamente rara y grave. Desde el punto de vista embriológico, esta malformación ocurre por una falla en el cierre del esternón y de los pliegues laterales del cuerpo embrionario. También se asocia con defectos del mesodermo lateral y alteraciones en el desarrollo del celoma intraembrionario, lo que impide que los órganos puedan ser protegidos por el tórax. Clínicamente, el corazón queda expuesto al exterior, lo cual representa un riesgo altísimo desde el nacimiento y se asocia con una alta mortalidad neonatal. El tratamiento consiste en una corrección quirúrgica compleja y en etapas, pero en casos severos, el pronóstico suele ser muy limitado. Y como pueden ver en la imagen, este bebé tiene el corazón completamente visible fuera del tórax, lo que ilustra la gravedad de esta condición. Durante el desarrollo del corazón hay una estructura temporal llamada tronco arterioso. Es como una autopista por donde la sangre saldrá del corazón. Esta autopista se tiene que dividir en dos. Una vía que va hacia los pulmones para que la sangre se oxigene, que sería la arteria pulmonar, y otra vía que va al resto del cuerpo, que sería la aorta. Pero en algunos casos esta división no ocurre y todo queda en una sola vía. Esto se llama tronco arterioso persistente. El problema aquí es que la sangre oxigenada y la desoxigenada se mezclan, y esto hace que el cuerpo del bebé no reciba suficiente oxígeno. Los bebés con esta condición pueden tener dificultad para respirar, estar cianóticos o tener fatiga severa. ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa porque las células de la cresta neural, que son las encargadas de hacer esta división, pues o no viajan bien o no realizan bien el giro para hacer la división correctamente. Es una cardiopatía congénita bastante grave y debe de haber tratamiento prematuro, o sea, cirugía temprana para hacer bien la corrección.